Hola, buenas a todos. Vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de estos temas de pensamiento crítico. Mm, Precisamente lo que digo en mi libro, ¿no? De que no te marquen el norte, ¿no? El norte de la brújula, que te digan por dónde tienes que ir, esas fábricas del pensamiento, ¿no? Pues, y por eso es necesario aprender a pensar como un gurú. No podemos conformarnos con menos, ¿no? Y para eso en el libro hemos desarrollado un método que llamamos de las 10 fuerzas del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, veamos someramente un poco de qué se trata todo esto, ¿no? En el que evidentemente recogemos muchas de las cosas que hemos estado explicando, ¿no? Como no puede ser de otra manera. La primera fuerza es lo que llamamos reflexionar, ¿no? Es el punto de partida de, de todas las cosas, ¿no? Que es el autodiagnóstico individual, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Dónde estamos? ¿Cómo somos? Y por lo tanto también a dónde queremos ir, cómo queremos ser, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo, y eso es también inteligencia emocional, ¿no? Es conocerse a sí mismo, es de alguna manera cuestionarse, empezar por el principio, ¿no? Digamos. Luego tenemos una segunda fuerza que llamamos emprender, ¿no? Que sería, bueno, nosotros estamos aquí y al emprender queremos estar en un sitio, sea el que sea, como hemos dicho. Emprender es hacer cosas, es ejercer esa voluntad de poder positiva para tener una ganancia y por lo tanto conseguir unos objetivos, digamos, tomar unas decisiones, hacer un proyecto que nos reduzca, digamos, la incertidumbre, que nos permita esa ganancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con la reflexión tenemos un punto de partida, con el emprendimiento trazamos un camino y un punto de llegada, ¿no? Eso es lo que llamamos, dentro de las dos primeras fuerzas estas, es el camino crítico, ¿no? Es el camino que hemos pensado y que seguiremos, evidentemente, adaptando, ¿no? Y poniendo al día, donde vamos a ver, digamos, hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Entonces, una vez tenemos un poco, pues, el plan, vamos a decir así, el plan personal, el plan organizacional, el plan cualquiera, empezamos, como os he dicho, por el principio, ¿no? Que es la tercera fuerza sería el dudar. El dudar, como hemos dicho, es la esencia del pensamiento crítico porque nos permite, digamos, anticiparnos a las cosas, ¿no? Nos permite decir, donde no hay ninguna duda, donde incluso hay una serie de dogmas o cosas que tomamos como que están bien, que son correctas, que son lo habitual, que es lo que hay que hacer, que es lo que se ha hecho siempre, que todo ese tipo de cosas, pues, ¿y por qué? Digamos, es un poco empezar a cuestionarse, ¿no? La duda intenta problematizar las cosas, ¿no? Decir, ¿y si esto fuera de otra manera? Pues a lo mejor vemos que no es tan consistente, ¿no? Y quizás podemos abrir ahí pues una reflexión interesante que nos sirva para el futuro, ¿no? Por lo tanto, dudar es el principio de todo, ¿no? Es un poco romper esos dogmas, ¿no? Luego, la cuarta fuerza sería el criticar, ¿no? Es decir, después de la duda pasamos ya a otro nivel que es, vamos a, sobre esa duda, sobre ese problema, sobre esa problematización de algo que no era problemático, vamos a elaborar una serie de argumentos, ¿no? De decir, ¿cuáles son los fallos? Ahora que hemos visto que esto no se aguanta, vamos a sistematizarlo y vamos a comunicarlo, ¿no? La crítica es para contárselo a otros, ¿no? Es decir, mira, yo he hecho pues una crítica de la economía política, yo he hecho una crítica de la razón pura, ¿verdad? Y es para comunicar a otros que este discurso no es consistente por esto y por esto. Es una crítica, es un discurso, un contradiscurso con argumentos. Y por lo tanto, también es una de las primeras cosas que tiene que hacer el pensamiento. No solo quedarse en esto no funciona, sino no funciona y hemos analizado el por qué y lo hablamos con otros para ver si realmente nuestros argumentos son consistentes o no lo son.
Luego, como quinta fuerza, tenemos el dialogar, ¿no? El dialogar, después, también es esa parte también que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Mm, no podemos quedarnos solos, no nos podemos quedar en nosotros mismos. Somos animales sociales, necesitamos el testimonio de otros para reconocer nuestra existencia. Y por lo tanto, necesitamos contrastar nuestros argumentos, nuestras ideas con otros, ¿no? Y por lo tanto, no solo hacernos preguntas a nosotros, sino hacer diálogos, preguntas con otras personas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Para nuestro viaje de transformación personal tendremos que buscar aliados, tenemos que buscar mentores, tendremos que buscar gente con la que nosotros podamos crear un diálogo constructivo para mejorar e ir a otro sitio, ¿no? Para también eh, hacer un test de nuestras ideas, ¿no? Porque las ideas que no son buenas merecen caer, ¿no? Es decir, tenemos que contrastar las ideas con otros para estar seguros de que son buenas, de que son originales, y eso lo hacemos con el diálogo, ¿no? Y hay una larga tradición, obviamente, en filosofía sobre diálogo, dialéctica, etcétera. Me gustaría destacar sobre todo lo que es la disputatio, ¿no? Lo que es la disputa medieval, ¿no? Porque normalmente hoy en día con coaching y otras cosas, pues solemos poner por las nubes los diálogos, la mayéutica socrática y todo esto, pero realmente me parece ese modelo, que es el modelo de la universidad, ¿no? En la que profesores y alumnos discuten con argumentos sobre cosas, ¿no? Incluso a veces pues, los alumnos son en un momento dado capaces de ponerse a la altura, incluso sobrepasar a los profesores porque se consideran entre pares, ¿no? Esa discusión que es para ver si las ideas son consistentes o no, ¿no? Que se ponen a prueba con totalmente abertura, limpieza, ¿no? Etcétera. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? que podemos utilizar, ¿no? Es decir, y tiene que ser un diálogo a lo bestia, ¿verdad? Es decir, sin ningún tipo de cosa personal, pero las ideas hay que ponerlas a prueba de una manera absolutamente enérgica, ¿no? Porque si no, pues si fuera un edificio, pues se caería, ¿no? Por lo tanto, no podemos dejar que ciertas ideas vayan adelante, que son muy nocivas. Luego también tenemos, por supuesto, la fuerza de digamos, la sexta fuerza, que es la fuerza del razonar, ¿no? Porque es la parte esencial, ¿no? Lo que es la lógica, ¿no? Lo que desde Aristóteles, ¿no? Eh, nos indica la manera de razonar correctamente, ¿no? Los argumentos, las conclusiones, mirar las premisas, todo eso es esencial. Es la parte, digamos, esencial, ¿no? Del pensamiento. Luego también necesitamos saber lo que llamamos la séptima fuerza del comprender, ¿no? Que quizás esta es la fuerza el método, ¿no? Que la tradición anglosajona no contempla, ¿no? Que sería la interpretación, la hermenéutica, la comprensión, ¿no? De las cosas, ¿no? Que es algo difícil digamos, de comunicar, pero bueno, al final, si tú tienes una televisión de 8K y otro tiene una televisión de 4K, pues es muy simple, se ve la mitad de las cosas, ¿no? Por lo tanto, la comprensión es una cosa que nos permite ver toda la- las cosas que a veces no son evidentes, las cosas ocultas, ¿no? Las cosas que están detrás de los discursos, ¿no? Que están funcionando a nivel subconsciente, que son el significado, ¿no? Realmente donde se produce el significado. Entonces, nosotros pensamos que también esta es una parte fundamental, ¿no? Para el pensamiento, ¿no? Porque es un pensamiento crítico, es algo que involucra todo en la persona, ¿no? Luego tenemos también la octava fuerza es el sentir, y esto también lo hemos comentado, que es la ética, ¿no? No hacemos las cosas porque sí, las hacemos para ser felices, ¿no? Es decir, tomar buenas decisiones nos acerca a la felicidad personal, a la buena relación con otros y por lo tanto la perspectiva ética es imprescindible. Es decir, porque al final si no, pues te encontrarás toda una serie de decepciones, frustraciones, de problemas para ti o para otros. Por lo tanto, es nuestra persona que está en juego en el pensamiento crítico y necesitamos
a la ética. Luego también estaría la novena fuerza es actuar, como hemos dicho, pues actuar, innovar, como hemos dicho, crear alternativas en las decisiones, crear pensamiento lateral, todo esto es absolutamente fundamental también. Y la última fuerza es, la décima fuerza es el actuar, ¿no? Que es finalmente la toma de decisión, ¿no? Es la acción, ¿no? Y aquí, pues, existen también diversas técnicas, ¿no? De temas de probabilidades, ¿no? Porque lo único que podemos hacer en un mundo, digamos, donde todo está indefinido es calcular las probabilidades de nuestras decisiones. Una vez hemos hecho todo el trabajo anterior, ¿no? De razonamiento, nuestros principios éticos, de crear alternativas, etcétera, etcétera, al final podemos decir que esta decisión o esta alternativa es mejor que otra y vamos a ir por ahí. Al final es lo que condicionará nuestra acción, ¿no? Y eso, pues, básicamente es, eh, digamos, método así explicado, ¿no? Entonces, para cada una de las diversas técnicas, pues, uno se está oponiendo, pues, también a unos paradigmas sociales y también a unas fuerzas que intentan frenar, ¿no? Por ejemplo, las 6 fuerzas centrales del pensamiento crítico son los lados del cubo, esto que decíamos, ¿no? Pensar fuera de la caja, pues todos los lados que corresponden a una de las fuerzas del método, pues si uno quiere salir de ese cubo, como decimos, pensar fuera del cubo, pues tiene que oponerse a una o a todas esas fuerzas, o sea, 6 fuerzas, digamos, centrales de nuestro método. Y bueno, hasta aquí hoy y otro día más.